Bien, bienvenidos, bienvenidas al taller de este ciclo de charlas que tiene Armadillo Lab. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá, de compartir con ustedes en este proceso que nosotros llamamos tesis, ¿no? Este proceso arduo y específicamente la revisión de la tesis. Voy a proyectar mi pantalla para que tengamos ahí el material y podamos ir participando. Vienen llegando otras personas por ahí. Cualquier duda, ustedes ya les comenté para que podamos ahí compartir en el chat. Déjenme, por favor, dejar mi ventanita de chat aquí abierta. Cualquier cosita puedo ir respondiendo. Bien, vamos entonces. Vamos. La charla está orientada a la revisión y la mejora de la tesis. Obviamente, recién lo estábamos conversando ahí por chat con Cristóbal, esto no solamente queda como al producto final de la tesis, sino que también puede ser el proyecto, ¿ah? Así que para las personas que están en proyecto, bueno, vamos con todo nomás. En primer lugar, esto de la tesis. Dios, qué trabajo hay que hacer aquí, ¿ah? Cuando uno está en la tesis, uno siente que está en una larga travesía en la que se ve enfrentado a una serie de desafíos en donde hay distintos participantes que pareciera que a uno le quieren como dar a palos, ¿no? Con este tema de que uno propone algo, viene otra vez. Como que uno dice algo, otra vez. Hay un enfrentamiento, hay algo completamente constante con esta idea de que tenemos que estar defendiendo nuestra propuesta. La tesis no es un camino fácil, la investigación de hecho no lo es. ¿Ya? La investigación propiamente tal, nuestras propuestas investigativas no son un camino sencillo, por ende muchas veces tenemos esta sensación de que hay varios que están en nuestra contra, ¿no? Bueno, no es ajeno, no, y la verdad es que la tesis, por cierto, es un recurso prácticamente literario para hacer una serie de memes. Nuestro proceso de hacer una tesis es complejo, es difícil, cuesta, nos sentimos a veces desorientados, en muchas ocasiones no queremos ni siquiera que las amistades nos pregunten por la tesis porque pareciera que nuestro nombre es igual tesis. ¿No les ha pasado eso? Así como lo primero que te ven te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con la tesis? Oh, no podrían preguntarme otra cosa, digo yo. ¿No les ocurre eso? Quizás en pandemia puede ser que no sea tan recurrente, aunque tengo personas que me dicen que sí. Ahí si quieren en el chat lo pueden colocar. Tabita, ¿cómo estás tú con eso, por ejemplo? Eh, También me da esa cosa que no quiero que me pregunten. Como que uno no quiere saber, así como que ojalá no hablar con la gente, solo Sí, para que a uno no le pregunten por la tesis. Es sí, qué como, pregunta más incómoda. sí, es incómodo, bien lo has dicho, es incómodo. La entrega de la tesis se acerca, Winter is coming, es como que ya estamos aquí, ya, oh, ya, o el proyecto, ¿no? Ya ahí lo tenemos con claridad. Mañana te toca presentar la tesis, es como cuando ya estamos frente a la defensa propiamente tal, ¿sí? Es difícil. Entra una maestría, la tesis no será gran cosa, decían. Yo recuerdo que me lo dijeron. Cuando yo terminé mi pregrado, yo soy profesora de castellano de formación, hice una licenciatura en lingüística y lengua española, o sea, en literatura y lengua española, una tesis de lingüística y después hice mi magíster en lingüística aplicada. Y ya, el trabajo de pregrado, el trabajo de título, que era como una tesina, ya, bien, sobrellevable. La tesis de licenciatura ya medianamente sobrellevable. La tesis de magíster, mm, bonita, sí, bonito, cuando la terminé. Pero durante el proceso pasé por estos baches, ¿no? Y es mucha la presión que nosotros sentimos con respecto a este tema de la tesis. Y por supuesto, retomando el tema de los memes, como que uno siente en realidad de que pareciera que nuestra tragedia siempre es un chiste para otros. Y como que otros no dimensionan. La sesión del día de hoy, asociada a la revisión de la tesis, va a considerar entonces dos niveles de revisión, que es la revisión global y la revisión local.
Vamos a ver algunas estrategias para poder hacer frente al desafío de una revisión. Y vamos a también a tratar algunos aspectos de la coherencia interna en nuestra tesis, específicamente la de los párrafos y ahí muy ligado a eso el tema del desarrollo de las ideas. Consejos generales para que podamos enfrentar esta etapa, este momento, los vamos a dejar también y ahí por supuesto ustedes cualquier duda, consulta, por favor, se sienten con la libertad de poder participar. Si gustan, incluso pueden levantar la manito y con eso les doy la palabra para intervenir. Cuando nos dicen revisar, ¿realmente qué es revisar? ¿Qué entendemos por revisar? ¿Qué tan complejo podría llegar a ser revisar? ¿Revisamos qué? ¿Revisamos la estructura? Ortografía, referencias. ¿Qué revisamos? La verdad es que la revisión es bien compleja. La revisión incluso nos plantea como la necesidad de poder distinguir con qué es corregir. Si sé lo que es revisar, ¿tengo claridad con lo que es, con lo que debo hacer cuando corrijo? ¿Es lo mismo? No lo sé, no muchas veces queda muy claro y no todas las veces, de hecho, es fácil de poder dilucidar este aspecto, pero más complejo aún se torna cuando nos preguntamos qué es evaluar. Revisar, corregir y evaluar son tres acciones que son distintas. Y cuando nos preguntamos por evaluar, pareciera que es más complejo. Y efectivamente lo es. Revisar, corregir y evaluar son acciones que son parte del proceso de escritura. En general, nosotros creemos que tiene que ver con la etapa final. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que estas acciones pueden estar presentes igualmente a lo largo de todo el proceso. ¿Ya? Cuando estamos frente al proyecto de tesis, igualmente aplica, y cuando estamos al proyecto o a la tesis misma en sí, también aplican. La revisión tiene que ver con la búsqueda de errores. Es como que yo hago el rastreo, ¿ya? Identifico fortalezas y debilidades también. Por ejemplo, reviso en esta parte, sí, ok, estoy, por ejemplo, dando una idea, declaro la problemática o el contexto de mi investigación, ok, reviso, ¿sí? Corregir es luego aplicar mejoras, es intervenir. Ya tiene que ver directamente con agregar, quitar, borrar, sacar, subir, bajar, con acciones propiamente tal. Ahí, en ese caso, por ejemplo, nosotros podríamos incluso preguntarnos por si acaso el tema que he puesto estará claro. Si detecto una imperfección o un error, por ejemplo, en la revisión, pues entonces acá puedo reformular. Podría incluso llegar a reescribir un apartado. Por ejemplo, uno de los apartados que generalmente sufre de reescrituras es la discusión, porque la discusión finalmente es la que dialoga con el marco teórico en una tesis y debe ser una discusión fructífera que toma la teoría para poder colocar en discusión los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, el apartado de discusión es bastante complejo y muchas veces debe ser reescrito. Pero reescribimos una vez que hemos revisado y hemos detectado que hay quizás alguna debilidad en ese apartado. La evaluación ya es más compleja y es un nivel una acción posterior en realidad. Cuando nosotros evaluamos incluimos otros aspectos, por ejemplo, el cumplimiento de los propósitos comunicativos que tenemos en nuestra tesis. ¿Realmente cumplo con lo que yo propuse como un objetivo general? ¿Los objetivos específicos en realidad están permitiendo corroborar mi objetivo general? Fíjense que de la forma incluso hasta como se los estoy comentando, suena como a un diálogo.
Pareciera que nosotros cuando estamos evaluando, en realidad conversamos con nosotros mismos, cuestionándonos si acaso lo que hemos escrito es lo suficientemente claro y si cumple con las exigencias que realmente tiene un trabajo final. Ahí es cuando yo aplico un juicio de valor y de todas formas eso lo voy a discutir en el próximo taller que vamos a hacer en junio. O sea, que por lo menos yo dicto la charla en junio, que tiene que ver con cómo yo anímicamente realizo incluso el juicio de valor hacia mi propia investigación. ¿Me siento conforme? Siempre las investigaciones son perfectibles, ¿no? Pero ¿he hecho un buen trabajo? ¿Cómo sé que he hecho un buen trabajo? La escritura, ¿qué me dice de ese buen trabajo que he hecho? Es como ya evaluar realmente en qué condiciones estoy para poder enfrentar una defensa. Mi escrito es lo suficientemente fuerte para enfrentar ese proceso. Entonces, cuando hablamos de eh, revisar, corregir y evaluar, hablamos de acciones que son diversas, que tienen un distinto nivel en el que se aplican y que por supuesto van a requerir mucho que nosotros tengamos un trabajo a conciencia con nuestro propio proceso de escritura y de investigación. ¿Sí? Ahora bien, cuando nos enfrentamos a los niveles de la revisión, ¿ya? Cuando tenemos estos niveles de, cuando voy a detectar estos errores probablemente que pude haber cometido, ¿no? Voy a estar pendiente de estos elementos, de la coherencia global, de la coherencia interna, de la ortografía y de algunos otros elementos que ya los vamos a mencionar. O sea, hay harto que revisar. Por ende, la revisión no puede quedar relegada para última hora. En nuestros cronogramas necesitamos, por ejemplo, tener semanas o un tiempo específico para poder revisar nuestra tesis. Porque cuando estamos revisando, en muchas ocasiones pareciera que no encontramos errores a simple vista o que los errores podrían llegar a ser solamente superficiales. ¿Hay alguien que ya haya hecho proyecto? ¿Hay alguien que ya haya pasado por esta experiencia que me quiera comentar cómo fue el proceso de revisión de su proyecto o de una tesis anterior? Abro el micrófono ahí para que alguien tome la palabra. ¿Nadie? ¿Aló? ¿Sí? No, yo cuando hice mi tesis de magíster, creo que la parte de la revisión fue súper... Es cansadora si uno la deja al final, o sea, es un muy buen consejo que no la deje al final porque uno ya está tan cansado de escribir una y otra vez las mismas cosas que cuando la revisa no, muchas veces solo se le saca foto a al texto, ni siquiera la está pensando a conciencia. Entonces creo que un buen consejo revisarla o por capítulo o con tiempo, o sea, tiene que ir Mm, según review mientras uno va escribiendo. Creo que eso sí, me pasó la cuenta, por lo menos. sí, estoy súper de acuerdo contigo, Cristian. Misma experiencia, la verdad. Aprendí, aprendí de hecho con el proyecto de tesis en el magíster, aprendí eso. Y en la tesis final ya como que mejoré un poquito más, pero me costó, lo que tú dices es muy Sí, cierto. Eso como que uno pasa la vista nomás. sí, ¿Tú como estás que en el doctorado ahora? cuando uno lee Sí, ahora estoy en el doctorado. ¿Y cómo proyectas tú, por ejemplo, el hecho del proceso de tu cronograma de tesis? ¿En qué etapa del doctorado estás? Ya soy tesista Ujú. y, y estoy en la parte como con ganas de empezar a escribir cosas que ya he hecho para que no queden a última hora. Así que más que nada tomé el curso por eso, como para ordenar ese tipo de proceso que viene. Ok, Me quedan bien. como un año y medio, 2 años. Ya, bien, perfecto. Hay tiempo y entonces es importante que puedas organizar tu cronograma considerando
momentos de revisión que sean relevantes para el proceso. Entonces, aquí, por ejemplo, los tips para ti van a ser importantes para proyectar o para incluir esos momentos en la revisión, ¿ya? Por ejemplo, lo de los Claro. capítulos, porque pasamos por distintos momentos de revisión de la tesis, ¿verdad? Revisamos capítulos, revisamos dentro de los capítulos, revisamos ciertos apartados, ¿verdad? Y luego ya tenemos una revisión integral, que es cuando ya nos sentamos al proceso de poder leer todo de manera como seguidita, como debiera leerlo nuestra comisión en parte, ¿no? Entonces, ahí hay que tener Sí, cuidado. Bien, gracias, Cristian. Muchas gracias. Ahí a considerarlo entonces como estrategia para tu proceso de tesis. Muchas gracias. Coherencia global está, gracias. está asociada entonces a efectivamente trabajar la estructura externa. Cuando nosotros trabajamos la estructura externa nos fijamos, por ejemplo, en los apartados, nos fijamos también en las características que tiene el género discursivo. Cuando hablamos de la tesis hablamos de un tipo de texto, ¿ya? Eso llamamos género discursivo. Entonces, ahí es cuando nosotros nos empezamos a fijar, por ejemplo, en la coherencia global, si acaso hay un cumplimiento del macro propósito, ¿sí? Ahora, en la coherencia interna está la elaboración de párrafos, que es cuando yo les decía, dentro de los capítulos nos vamos a ver, por ejemplo, ciertos apartados, ¿no? Ahí tenemos la elaboración de párrafos, la revisión acerca de esa elaboración de párrafos y el desarrollo de las ideas. Y eso está muy asociado a la progresión temática en particular. ¿Ya? Hoy día les traje un ejercicio para revisar un ejemplo muy sencillo para ver cómo nosotros trabajamos, por ejemplo, con estructuras retóricas que favorecen la organización de la información dentro de la tesis. Hay varias, ¿ya? Solamente vamos a mostrar algunas y voy a mostrar un ejemplo de una en particular que es muy frecuente en nuestras investigaciones. Otro nivel de revisión perdón, otro aspecto que uno revisa es la ortografía. Y la ortografía suele ser uno de los elementos que es como el material más tangible o el objeto más tangible propiamente tal, lo explícito, los puntos, las comas, los tildes, etcétera. ¿Sí? Otros aspectos también son relevantes para poder incluir en nuestra revisión. Dentro de ellos están las normas ortotipográficas, por ejemplo, nuestra escuela o nuestro programa pide algún tipo en particular de uso de tipo de letra, negrita, interlineados, márgenes, eso en particular. Por ejemplo, la titulación, los títulos que se le colocan a las figuras, a los gráficos, ¿van con cursiva o con negrita? Eso depende obviamente del formato de citación. Pues sí, pero es un criterio de norma ortotipográfica, ¿ya? Y eso también habla mucho de qué tan pulcros hemos sido en nuestro proceso para darle tiempo incluso a esas nimiedades, a esos aspectos muy chiquitos, a esos detalles, ¿ya? Por supuesto, el lenguaje inclusivo es parte de uno de los es un tema que ha llegado a la academia, no por la inclusión del E solamente, que se ha dado en ciertos programas, sino por cómo considerar ser coherentes con una investigación inclusiva, que el lenguaje escrito en la tesis sea tal, o cómo conseguir, digamos, que la investigación que es inclusiva tenga un escrito finalmente que refleje esa característica de la investigación. Es un desafío, es algo que la verdad está presente en muchísimos programas y no es menor tenerlo en consideración cuando hablamos, por ejemplo, y hay participantes en nuestro estudio, hablamos de los participantes de manera inclusiva o en alguna parte podríamos incurrir en el error de invisibilizar a un género, por ejemplo. El formato de citación, otro gran aspecto, y ahí debo hacer mención muy, muy especial a el formato, las referencias, por ejemplo. Yo conozco una persona que terminó su tesis doctoral y cuando la terminó dijo, oh, no he hecho las referencias. Y tuvo que pasar días haciendo las referencias.
Y es curioso porque dejar la referencia a última hora es muy agotador y es muy posible que se pasen varios detalles, ¿no? Entonces, tiene una alta exigencia y una demanda cognitiva estar rastreando autores, dónde va, etcétera. Hay formatos que son mucho más complejos, por ejemplo, IEEE tiene este formato de colocar entre corchetes, no se alude de manera directa a la fuente, entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí yo he visto mucho que se pasan algunas referencias, ¿ya? Así que conveniente hacerlo con tiempo, no dejarlas para última hora, para poder ir trabajando con anticipación el formato de citación. Estos dos niveles de revisión, la revisión global y la revisión local, entonces vamos a revisar a continuación para poder dar algunos tips y algunas estrategias y así sea mucho más sencillo poder enfrentarse al desafío de revisar. La coherencia global, cuando hablamos de ella, bueno, cualquier cosa, voy bien, se entiende, todo claro. Sí, se entiende súper. Ya, gracias Josefa, gracias. Ahí cualquier Sí, cosa, lo por entiendo todo favor. bien. Gracias. Cualquier cosa en el chat ahí me van ayudando ustedes si hay algo pendiente. La coherencia global se pregunta por el sentido completo del texto, el cumplimiento de su situación retórica. Y ahí tenemos un punto en particular. Muchas veces nosotros cuando revisamos, nosotros creemos que está bien porque nosotros entendemos la idea. Pero debemos tener en mente al momento de, bueno, escribir, al momento de, bueno, planificar, escribir y revisar. La verdad es que eso siempre debiera estar presente en el proceso, siempre. Pero sobre todo en la revisión, debemos tener en cuenta a quién le estamos escribiendo, ¿ya? Nosotros cuando escribimos muchas veces damos por hecho que nuestra audiencia nos va a entender porque son especialistas. Pero nunca hay que perder de vista que en realidad nosotros cuando estamos escribiendo, el propósito comunicativo de nuestra tesis es acreditar conocimiento, conocimiento investigativo, conocimiento disciplinar. Nosotros con la tesis demostramos que somos capaces de investigar. Demostramos con la tesis escrita que nosotros somos meticulosos, somos sistemáticos. Eso es lo que demostramos. Nosotros demostramos que somos merecedores de un grado. Y eso, la primera presentación es la escritura. Por eso es tan relevante que nosotros le demos el tiempo a una escritura adecuada, que esté adecuada a la situación retórica, que cumpla ese propósito de acreditar conocimiento. Entonces, cuando yo revise mi tesis o mi proyecto de tesis, debo preocuparme de quién va a leer. ¿Lo que yo estoy diciendo lo va a entender mi comisión? Ah, sí, no. Si no la entiende, ¿por qué podría no entenderla? Porque no es tan especialista en mi área, por ejemplo. Si no es tan especialista, ¿de qué manera en la escritura yo puedo asegurarme de que ese lector entienda? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos aplicar estrategias del tipo de reformulaciones. Cuando yo doy por hecho un concepto, lo explico y doy por hecho que se entiende por sí solito, quizás podría yo pensar si toda mi audiencia realmente va a entender ese concepto de la forma en que yo quiero que lo entienda. Porque a mí me interesa que entiendan los conceptos a partir de cómo yo he decidido que deben entenderse para mi investigación, porque yo soy el investigador. Entonces, es importante que cuando estoy haciendo esto, quede claro para mi audiencia. Cuando tenemos este segundo aspecto, que es el tema y tópico, hablamos del tema general y del tema en particular, ¿ya? Entonces, cuando yo reviso mi tesis, necesito verificar si acaso el tema general que estoy tratando, por ejemplo, en un apartado, se entiende. Y si el tema particular de ese apartado, pues se entiende. Ejemplo, marco teórico. Tema general de un apartado, por ejemplo, teoría X. Y tema particular de la teoría X, una metodología específica con la que se ha estudiado esa teoría o que la que se ha intentado demostrar. Entonces, fíjense cómo de a poco uno cuando tiene conciencia de los elementos que debe revisar, puede realizar un trabajo mucho más completo y no solamente leer el texto.
Eso es trascendental. Porque de lo contrario, nos quedamos, como decía Cristian hace un momento, ¿no? Nos quedamos con una lectura superficial que nosotros solamente entendemos y nos cuesta entender por qué el otro no la entiende. Y la tesis la escribimos para una comisión que en el fondo es la que va a probar que yo soy la persona merecedora de ese grado. Puede aplicar también en esta revisión los apartados de la tesis, ya que cada uno de ellos va a cumplir o va a tributar, va a contribuir a que se cumpla este macro propósito. Como el objetivo general, no investigativo, sino que el objetivo general de mi tesis escrita. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un índice para que ustedes verifiquen que cuando nosotros queremos trabajar con una revisión asociada a los apartados, debemos entonces fijarnos específicamente en cómo esos apartados se van estructurando y cómo esa estructura, en estricto rigor, permite que el macro propósito de la tesis se cumpla. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo revisar si acaso efectivamente el orden de los títulos y los subtítulos es coherente. ¿Ya? Yo trabajo con algunos alumnos en tutorías de Armadillo y ahí, por ejemplo, nosotros, yo no soy experta disciplinar en las áreas de ustedes, yo soy experta disciplinar en escritura. Entonces, yo solamente pregunto y a través de las preguntas los estudiantes van aclarando ideas, por ejemplo, del tipo, esto es más general, por ejemplo, esto es más general y esto es más particular. Entonces, por ejemplo, contexto en que se enmarca el desajuste tiene 3 subtemas. Entonces, claro, es coherente haberlo subtitulado de esta forma, es coherente, por ejemplo, que estén con un interdentado, por ejemplo, aquí en el índice, si yo lo voy a revisar, al interior de la tesis se entiende. Todos esos elementos son parte de la revisión y en este caso dentro de un nivel de coherencia global. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo llego a esta coherencia global y me pongo a revisar si acaso mi tesis realmente es clara, si mi tesis realmente está cumpliendo con lo que yo necesito, pues entonces estas preguntas que tienen a la derecha de su pantalla ayudan. Si yo veo, por ejemplo, un apartado específico que es la introducción, sería muy coherente que yo me fijara o que yo, perdón, me preguntara si acaso realmente mi introducción introduce al lector, porque esa es la función que cumple. Entonces, cuando yo revise mi introducción, no voy a revisar solamente puntos y comas, que son muy importantes, pero no me voy a quedar ahí. Me voy a cuestionar realmente si acaso esta introducción cumple con presentarle la problemática a mi audiencia, cumple con destacar el problema, cumple con indicar cuál es el vacío del que mi investigación se va a hacer cargo. Mi introducción realmente cumple con el hecho de anunciarle a mi audiencia cuál es el objetivo de la investigación. Porque todo eso necesita mi audiencia para contextualizarse o para introducirse en mi tesis. Entonces, preguntas, por ejemplo, como la introducción realmente introduce en cuanto a los antecedentes teóricos. ¿Son realmente los antecedentes teóricos una base sólida para mi propuesta? Ahí estoy haciendo ya, emitiendo un juicio de valor. ¿Es suficiente lo que yo proporciono como teoría para poder entender los resultados que yo entrego? Imagínense si todo va ahí como muy relacionadito. La metodología detalla con rigurosidad el proceso investigativo. Los resultados son un aporte al conocimiento del área. ¿Cómo trato, cómo presento los resultados? Los presento de una manera llamativa, de una manera que se destaque lo que yo he obtenido en mi proceso de investigación. Las conclusiones realzan, por ejemplo, bueno, falta aquí la discusión, por supuesto, ¿no? La discusión es realmente un aporte para el conocimiento que hay en mi área. Ahí hay otro juicio de valor. Puedo decir sí, no, puedo decir más o menos, pero el punto es no quedarse en la respuesta, ¿no? Es como tener conciencia que en realidad la respuesta a la que estoy llegando me va a permitir defender mi investigación, ¿sí?
Y las conclusiones realzan la investigación, se proyecta una propuesta de interés que puede seguir ahondándose en el futuro. Recuerden, por ejemplo, las personas que están en doctorado y, bueno, magíster también, recuerden que ahí hay toda una proyección que uno puede seguir ahondando a futuro. El término de una tesis doctoral lo que hace, al fin de cuentas, es dejar ahí nuevas posibles investigaciones. Entonces no es menor que nosotros seamos conscientes en la escritura, que quede clarito en la escritura, que realmente eso es algo factible de poder realizar. Coherencia global, los propósitos comunicativos. Y aquí hay que tener en cuenta, si gustan, bueno, yo voy a mandar este material de todas maneras a Armadillo, pero esto de todas formas voy a mostrarles en pantalla, denme un segundo. Hay un libro que está disponible en la web que es que es Escribir desde la pedagogía del género. Es parte del proyecto Fondesit en el que he participado ya hace varios años, y aquí tenemos guías didácticas para poder escribir la tesis. También Armadillo está al final, les tengo el enlace para que puedan acceder directamente a eso. En Armadillo Lab hay un manual de escritura, bueno, también de otras habilidades, que también les puede permitir como aproximarse a los criterios de revisión que son específicos, ¿ya? En este caso, un criterio de revisión específico es el propósito comunicativo. Y aquí es como la acción que debe cumplirse por apartado, para simplificarlo mucho, ¿ah? Mucho. Introducción, introducir al lector en la investigación. Marco teórico, presentar investigaciones previas. Ah, sí, Rubén, no hay problema. De todas formas, igual se los puedo enviar el enlace. Está disponible en la web. Se llama Escribir desde la pedagogía de género. Y estas son guías didácticas para escribir el trabajo final de grado. Ahora, ¿es en licenciatura? Sí. Pero este modelo, el modelo que está acá, aplica igualmente para la mayoría de las tesis. Así que se puede. Oh, gracias. Gracias, parece que ahí está en el enlace que envió Felipe. Muchas gracias, Felipe. Bien, sigamos entonces. Igual está el paper por si después lo quieren revisar, así que también les puedo dejar la referencia, que también ahí aparece el modelo al final con algunas guías para poder escribir. La acción que se debe cumplir en la metodología, exponer los procedimientos metodológicos. En los resultados, dar cuenta de los resultados y su interpretación, y las conclusiones, finalizar la investigación. Es importante que tengan presente que algunas tesis separan resultados de discusiones, ya eso es como, depende también de cada modelo, depende también de la tesis, etc. Cuando revisamos esos propósitos comunicativos ya tenemos otro nivel de revisión, ¿ya? Una vez que ya han evaluado la pertinencia de cada una de las secciones de la tesis, entonces hay que revisar el cumplimiento de otros criterios. Y aquí es donde es conveniente contar con ejemplares de la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, revisar cuáles son las tesis de mi profesor guía en el último tiempo. Cómo se distribuyeron los apartados, hay alguna consideración especial, por ejemplo, cómo sugiere mi profesor guía o cómo ha sugerido, por lo que yo veo, ¿no?, en las tesis. Por eso es importante indagar en otros ejemplares. Cómo se presentan los gráficos, qué tipo de gráficos, son de barras, son de puntos, eso va a depender mucho de cómo, obviamente, de mi investigación, por supuesto, pero también va a tener que tener en cuenta que ustedes revisen otros ejemplares para saber si acaso está la tesis adecuada como a lo que se da en la comunidad, ¿ya? Y por supuesto hay que revisar la distribución de los apartados y aspectos formales. Por ejemplo, si acaso los apartados se llaman siempre de la misma forma, quizás no se llaman marco teórico. Quizás se llama primero, puede ser un estado del arte y luego un marco teórico. En las tesis doctorales es posible que se encuentre un marco metodológico y la metodología. Eso va a variar y va a depender, por supuesto, de la investigación y de la comunidad discursiva, ¿ya? Así que otro punto para tener en cuenta en la revisión.
Cuando vamos a la coherencia interna, aquí ya estamos en el nivel local, en la revisión ya mucho más particular, nos vamos exclusivamente al interior del texto y en este caso es preciso tener en cuenta la elaboración de párrafos y el desarrollo de las ideas, ¿ya? La revisión en este punto, la verdad yo sugiero que sea siempre dentro del proceso, pero en el eventual caso que eso no haya ocurrido, va a haber que, vamos a tener que tener una revisión muy meticulosa cuando ya tenemos todo el producto escrito, ¿ya? Es importante que cuando ustedes estén revisando cómo son sus párrafos y cómo están presentando las ideas, es importante que nunca olviden el propósito comunicativo del apartado. Por ejemplo, cuando reviso la introducción de mi trabajo, me voy a encontrar que el primer párrafo es contextualizador, el segundo párrafo va a destacar la problemática, el tercer párrafo va a indicar el vacío, el cuarto párrafo va a probablemente declarar mi objetivo. Estoy diciéndolo de manera muy simple, ¿eh? Muy simple. Pero en ese orden, ¿no? Entonces, cuando yo voy a la revisión de la coherencia interna, es decir, evalúo mis párrafos, tengo que verificar que en el primer párrafo que era contextualizador, realmente yo esté contextualizando. O sea, reviso el propósito. Pero además, reviso si acaso tiene una oración tópica, que es como la oración principal. Reviso si las ideas están claras entre ellas, si se articulan bien, por ejemplo. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo un referente y ese lo mantengo, o quizás aparecen dos ideas distintas. Entonces, fíjense que es como tomar en cuenta varios criterios al mismo tiempo, pero realzando uno por sobre otro. En este caso, se realza la elaboración de párrafos y el desarrollo de ideas, pero siempre mantengo presente la revisión de los propósitos comunicativos. Por ende, reviso el cumplimiento por apartado, reviso los propósitos por apartado, reviso las acciones a las que yo quiero llegar, ¿no? Cuando vemos la coherencia interna de párrafos, hay que verificar que visualmente los párrafos estén legibles, o sea, que estén separaditos, ¿sí? Ahí norma ortotipográfica, ¿ya? Por ejemplo, que haya un espacio antes y después del párrafo, para que visualmente se perciba una unidad de párrafo, ¿ya? También hay que revisar si acaso está compuesto por oraciones vinculadas semánticamente, es decir, que tengan un tema, que tengan una idea principal. Eso es muy difícil porque muchas veces nosotros nos agarra la inspiración y nos ponemos a escribir y la verdad es que no revisamos, entonces después cuando queremos revisar no podemos identificar de qué trata esa parte de la tesis. Entonces hay que tener cuidado con la planificación, pero también hay que tener cuidado con la revisión, ¿ya? Hay que recordar siempre que el párrafo es una unidad gráfica y perceptiva visualmente. Y aquí está muy alineado con el primer recuadro del que le acabo de hablar de los espacios, ¿no? Un párrafo es un bloquecito, un segmento que inicia con mayúscula, que termina con un punto aparte, que tiene puntos seguidos al interior. Un párrafo no puede ser solo una oración. Pero además, y aquí sí es importante, tener equilibrio en los párrafos. Miren la imagen que está aquí al costadito. Muchas veces nos pasa que cuando no hemos planificado y vamos a revisar, es probable que nos encontremos con párrafos bloques, ¿ya? O tenemos desequilibrio informativo, por ejemplo, lo que ocurre ahí en la figura D. El hecho de que no tienen como la misma extensión, entonces unos son muy largos, otros son muy cortos, ¿ya? Podemos encontrar también desórdenes y repeticiones. Por ejemplo, la idea de un párrafo, no sé, supongamos acá, en esta misma figura D, la idea que está aquí en el primer segmento se parece mucho a la primera parte del último segmento. Y eso afecta la coherencia interna. Piensen en su
en su audiencia cuando los vaya a leer. ¿Ok? Párrafo frase, eso es la figura C. Un listado, ¿ya? Los párrafos lata, la figura A. Así como muy condensados, muy difíciles, que tienen más de una idea principal, y eso no ayuda. O sea, de hecho, debo decir que cuando uno tiene que revisar textos académicos, se lo digo porque yo trabajo en edición de escritura académica, aquí es tremendo. ¿Cómo le dice uno al autor? Autor, no se entiende. Porque el autor jura que se entiende clarito. Y uno le manda después el reporte de edición y le dice, imposible editar, porque aquí no se identifica ninguna idea principal. Es un tema que es parte de la planificación de la tesis, pero también es parte de la revisión, porque no podemos pasar por alto este tipo de elementos al momento de revisar. ¿Ya? Verificar que siempre un párrafo tenga una idea principal, verificar que estos párrafos tengan equilibrio informativo, es decir, que tengan solo una idea, no más de una idea, verificar que esa idea esté presentada con oraciones en su interior que estén debidamente articuladas. No que ocurra esto de que, ¿y por qué puse esto acá? ¿Qué sentido tiene? ¿Ya? Ahí para que lo tengan en cuenta. La coherencia de párrafos, entonces, va a considerar varios elementos, ¿no? Visualmente, yo les decía, hay un espacio antes del párrafo y hay un espacio después del párrafo. Verifiquemos, por ejemplo, en este ejemplo, si hay una idea principal. ¿Sí? Josefa, tienes levantada la mano. Sí, tenía una pregunta. En el ejemplo anterior, Ujú. un párrafo como visualmente más adecuado sería era el B, el que estaba a la derecha arriba. Sí, sí, Ya. sí. Muchas gracias. Y lo otro que... Efectivamente. Dale, dale, perdón. No, no, Es dale, que tenía sí, otra pregunta más. Lo dale. que pasa es que entiendo como que hay que planificar el párrafo y a veces me he encontrado en situaciones como que uno empieza a escribir y se entusiasma y no te das cuenta que tienes muchas cosas metidas en uno solo. Pero, ¿cómo hago esta planificación así en la práctica sin que resulte algo como que me empiece a coartar un poco el fluir de mis pensamientos cuando quiero y me da la inspiración y empiezo a escribir? ¿Cómo podría, o alguna técnica que tú me sugieras, o en realidad, no sé, como tener un esquema mental de decir, mira, siempre que empieces un tema vas a hacer una contextualización, después no sé qué, algo que pudieras recomendarme en esa línea? Precisamente lo último que acabas de decir. La recomendación para una planificación, creo que hay un taller de planificación, pero lo mejor que puedes hacer para una planificación y que después no ocurra esto de encontrarse con los párrafos como con mucha inspiración, ¿no? Es como tener una suerte de estructura, ¿ya? Es como tener, pero no es una estructura que te coarte, es una estructura que te oriente, ¿ya? Por ejemplo, lo van a encontrar en detalle en el libro que les recomendé de todas formas y en el artículo también está, que se los voy a enviar junto con el enlace de la charla. Esto, por ejemplo, es una estructura que podría ayudar mucho, Josefa. En la introducción, tú podrías como convertirlo en un esquema hacia el costado, como los que tenemos acá al principio, así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínate que aquí, en donde dice revisión, dijera introducción. Y en la introducción tienes acá, por ejemplo, contextualización, luego tienes declaración de la problemática, luego indicación del vacío, objetivo y recorrido, por ejemplo, cuando uno presenta como la estructura de la tesis. ¿Ya? Eso podría ayudarte como estrategia de planificación. Ahora bien, cuando tú colocas acá contextualizar al lector, por ejemplo, que en esta parte, yo en esta parte de la introducción tengo que contextualizar al lector, tú al lado, por ejemplo, podrías colocar párrafo 1, una idea nomás, y párrafo 2, otra idea, si es que vas a hacer dos párrafos. Ahora, por supuesto, y esto es súper importante, Josefa, la planificación no es estática. Entonces puede que tú te des cuenta, una vez que hayas terminado de escribir, que el párrafo 2 en realidad repite la idea del párrafo 1. Entonces, ¿para qué colocarlo en el párrafo 2? Podrías incluirlo perfectamente y reestructurar el párrafo 1. Entonces, ajustas tu planificación gracias a la revisión. ¿Se entiende?
Ya, buenísimo. Sí, muchas gracias. Ya, bien, súper bien. Ya me devuelvo a donde estaba. Aquí, ya. Entonces, supongamos, por ejemplo, que a partir de lo que planteaba la Josefa, estoy queriendo revisar mi texto, entonces verifico que mis párrafos, que son mis unidades de sentido, visibles, que tienen este espacio antes y después, ¿no? Tienen oraciones vinculadas semánticamente, entonces ahí es donde, por ejemplo, yo verifico si acaso la primera oración tiene sentido y está bien que tenga las otras de apoyo, ¿ya? O las de apoyo realmente son de apoyo a la idea principal o a la oración principal, ¿ya? Siempre debo considerar que el párrafo es una unidad que me entrega información específica, porque si yo presento el párrafo y el párrafo repite una idea, no estoy progresando adecuadamente, ¿sí? Después hay que tener en consideración que como detalles como formales, ¿no? El hecho de que inicie con una mayúscula, que tenga el punto aparte, etcétera. Esos son como detalles pequeños, pero que se van muchas veces, ¿ya? En este caso, leamos en conjunto este párrafo y veamos si tiene una idea principal, porque a simple vista yo veo un párrafo. Mire, veo un párrafo que tiene una oración, termina acá la primera oración, después tiene otra oración, y después tiene otra oración, 3, aquí hay otra, muy cortita, 4, 5, 6 oraciones tiene. Ok, generalmente un párrafo va a tener entre mínimo 3 y máximo 7 oraciones. Ya, más o menos, para que no quede ni tan largo ni tan corto. Pero veamos si este tiene una idea principal, po. Sí, ese es el dilema. Vamos a ver ahora. Revisemos el párrafo. La deflación consiste en una caída generalizada de los precios y origina una reducción de los intercambios económicos. Cuando yo leo eso, me imagino que la información de este párrafo tiene que ver con la deflación, porque me está definiendo la primera oración, la deflación. Sigo. Los actuales datos económicos de los países que integran la Unión Europea muestran una inflación media inferior al 1%. Ok, dice deflación y ahora dice inflación. ¿Será lo mismo? No lo sé. Sin embargo, hace 10 años no era así. Ah, lo que dice la segunda oración no era así hace 10 años. Dentro de 20 nadie lo sabe. Chuta, se me está perdiendo un poco la idea. La economía no es una ciencia exacta, por mucho que los economistas se empeñen en pretender demostrar lo contrario. Sin embargo, los jóvenes insisten en matricularse cada año en ciencias económicas. Pregunta, ¿tengo una idea principal en este párrafo? Como que se le anduvo perdiendo la idea a la persona. Sí, como que partió en un lado y llegó a muy lejos. Es como... No. Pero le apuesto que la persona que escribió el párrafo, cuando se revisa en una lectura superficial, entiende la idea. Pero no está pensada, este párrafo no está pensado en que una audiencia pueda entender la idea. Porque aquí hay dos ideas. Una asociada con la economía, que es más general que la definición de deflación y luego un dato de la inflación. Entonces, realmente, ¿cuál es la idea del párrafo? No tiene una idea principal. Entonces, cuando yo reviso mi tesis, cuando yo reviso mi proyecto de tesis, cuando yo reviso mi escrito, me pregunto este tipo de cosas cuando voy revisando, ¿no? Hago este tipo de preguntas para verificar que la información de un párrafo esté correcta. Tengo una pregunta ¿Y? sobre los párrafos, Uh-huh. que a veces me ha tocado leer, bueno, y escribir también, párrafos en que como que la idea principal está al final, así como concluyendo el párrafo. Y yo soy más de la forma de tratar de que la idea principal se note desde el principio, como no generar suspensos. Pero no sé si es que hay alguna regla general para eso. La verdad, querida, es recomendable en escritura académica que tengamos la oración principal al comienzo y no al final. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que en la escritura académica hay mucha precisión. Entonces, para que sea precisa la información
que va leyendo mi lector, se la doy al tiro del comienzo para que se marque en esa oración principal. Y después, todo lo que venga después, en el párrafo, se incluye, como que apoya a esa idea. Es distinto si yo tengo el recurso de colocar la oración tópica o la oración principal al final, porque efectivamente el lector se da muchas vueltas para llegar a lo más importante. Entonces es preferible enmarcar al lector, darle la oración principal al comienzo y luego ponerse a escribir. O sea, perdón, luego tener más información, porque se supone que ya está escrito, ¿no? Entonces esa es una buena estrategia, ayuda a la claridad. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, súper. Hay que tener en cuenta que un párrafo facilita la comprensión, por ende, siempre que revisamos, verificamos que sea una unidad de sentido, que sea coherente con el resto del texto. Recuerden, los párrafos no andan en el aire, están dentro de un apartado que cumple un propósito. ¿Ya? Hay que verificar la distribución de la información entre los párrafos. ¿Ya? Que realmente progrese el tema que estoy tratando, no que se me quede estancado solamente ahí y sea redundante. Y por supuesto que tenga equilibrio informativo, que no sea ni tan extenso ni tan denso, con mucha información. Por ejemplo, en los párrafos de resultado hay que tener cuidado, ¿ya? Y luego verificar, por supuesto, que todo el tratamiento sea de manera progresiva, que avance, ¿sí? Cuando vemos coherencia interna, desarrollamos las ideas con estas estructuras por lo general, son las más frecuentes, ¿ya? Enunciado, solución de un problema, causa-efecto, comparación-contraste, desarrollo de un concepto, enumeración y secuencia. Esto es como lo más general y habitual que hacemos en escritura. En la tesis también está. De hecho, no es un párrafo de tesis, pero les quiero mostrar cómo, por ejemplo, podemos tener o podemos revisar el desarrollo de ideas con estructuras retóricas. Y en este caso les traje un ejemplo de problema-solución. Aquí, si ustedes se fijan, hay dos párrafos a la derecha de su pantalla. Los estudios de escritura académica, parte 1, y el otro es para resolver este asunto. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos cuando revisamos la escritura, nos damos cuenta si acaso esa estructura se cumple. Josefa había preguntado por una estrategia para planificar sin coartarse. Ahí le di una, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, Josefa hubiera ajustado esa planificación, se podría haber dado cuenta que en su introducción los primeros 3 párrafos tienen una estructura de problema, no, los primeros 2 párrafos tienen una estructura de problema-solución. ¿Por qué? Porque el primer párrafo presenta que tiene que contextualizar, presenta el problema. Y el segundo párrafo presentaría una solución. ¿Verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta que entre párrafos se dan estas relaciones. Y esas relaciones sirven para contextualizar. Y si yo contextualizo, en este caso de la introducción, estoy cumpliendo con una de las partes que va a asegurar que mi lector se introduzca en la investigación. ¿Se entiende? Sí, Ya. gracias. Bien, entonces, veamos el ejemplo. Los estudios de escritura académica sugieren que los estudiantes universitarios traen consigo una serie de falencias. Los alumnos terminan su enseñanza media con una habilidad, uy, ahí mire, hay una discordancia, un error, con habilidades escritas descendidas, por lo que al momento de llegar a los estudios superiores, carecen de estrategias que le permitan hacer uso de la escritura como una herramienta útil para la acreditación de conocimiento. Problema. Ese es un problema. Para resolver este asunto, la marca clarita, ahí nos dice que aquí viene una solución, resolver, se resuelve, solución, ya está. Es necesario implementar una serie de iniciativas institucionales de alfabetización inicial y continua en las universidades. De esta manera, los recién ingresados podrán mejorar y proyectar sus mejoras en su escritura. Además, los alumnos que vayan progresando en sus estudios debieran contar con programas y apoyos institucionales permanentes para favorecer el continuo desarrollo de habilidades. Entonces, cuando yo reviso
Y yo sé, porque en mi planificación más o menos yo dije, en esta parte podría tener así como presentar un problema y la solución, porque me va a servir para contextualizar, ok, ya, sí. Cuando yo reviso mi escritura, me puedo hacer preguntas que estén asociadas, por ejemplo, a la premisa, a un contexto, en este caso, de estos párrafos. Sí, aquí estoy presentando de que la literatura especializada, es decir, los estudios en escritura académica, sugieren un problema. Ok, esa es la premisa. Hay investigaciones que realmente dicen que esto es un problema. Ok, yo en mi escritura estoy en el fondo preguntando cómo abordar esa problemática y acá tengo una solución en el segundo párrafo. Entonces, cuando reviso, no solamente me quedo en la lectura superficial, sino que también veo cómo se articulan los párrafos unos con otros y esa articulación va a tributar, va a contribuir a que se cumpla el propósito del apartado. ¿Sí? Yerko, ¿tienes una pregunta? En ese propósito de como de revisar los párrafos, Ujú, si pueden dos párrafos tener como la misma idea principal que me ha tocado en algunos informes, por ejemplo, escribir, ujú, y la idea principal es como un sustento para lo que continúa. Entonces, si agrupas todo en un puro párrafo, o te queda muy largo, o te ujú. queda como con mucho disparo de información. Entonces me pregunté si está bien que quizás dos párrafos tengan la misma idea principal, pero abordada de como tratando de englobarla totalmente, porque la idea principal es fuerte para lo que viene. Perfecto, sí, sí, Yerko, no hay ningún problema. Por ejemplo, tú podrías decir que, voy a tomar como la misma inspiración de este ejemplo. Primer párrafo, existen muchas problemáticas. La primera de ellas es esta, y las explicas ahí en detalle en el primer párrafo. Segundo párrafo, una segunda problemática. Entonces, la marca y la articulación o el marco en general que organiza estos dos párrafos es que existen varias problemáticas. El primer párrafo destaca una de ellas y el segundo párrafo destaca otras. Y el tercer párrafo podría ser una solución. Entonces ahí tienes una articulación de problema-solución, una estructura de problema-solución, pero entre tres párrafos. ¿Se entiende? Bueno, gracias. Ya, súper bien. Bien, ya estamos hacia el final del taller. Los últimos niveles de revisión asociados asociados con los elementos más formales, como la ortografía y otro tipo de elementos como las normas ortotipográficas, el lenguaje inclusivo y el formato de citación. Cuando revisamos ortografía hay que tener cuidado, utilicemos diccionarios especializados, ¿ya? Apliquemos el uso de normas y patrones de uso, ¿ya? Hay que tener cuidado, en particular, uno cuando tiene dudas así como de lenguaje, puede consultar, por supuesto, al diccionario de la RAE, pero cuando uno tiene consultas de términos, hay que consultar diccionarios especializados de la disciplina, ¿ya? Hay que recordar que la ortografía debe tributar al desarrollo de las ideas. Cuando yo coloco puntos, comas, esos elementos, o dos puntos, por ejemplo, paréntesis, todos esos elementos tributan a que realmente el texto sea legible, que sea comprensible. Y recuerde, como usted le está escribiendo a una audiencia, siempre tiene que verificar que el uso de la ortografía esté adecuado para esa audiencia. ¿Ya? Muy importante, pero muy importante. Otros elementos para la revisión, por supuesto, las normas ortotipográficas, negrita, cursiva, las comillas, el uso de siglas, etc. Las tablas, por ejemplo, las tablas, con qué grosor van las líneas de las tablas, ¿ya? Detalles ínfimos, pero que marcan la diferencia. Por ejemplo, no puede tener una tabla con márgenes o con bordes más oscuros que otras, porque eso es visible, se nota la diferencia, ¿ya? Debe ser unificado el uso de los artefactos, gráficos, tablas, etcétera, ¿ya? El tema de los glosarios, por supuesto, también hay que tener cuidado cuando nosotros incorporamos glosarios, ¿ya? Anexos, que los anexos estén debidamente titulados, que estén adecuados en cuanto a sus
títulos, si acaso van con nombre anexo arriba, a la izquierda va todo con mayúscula, no va con mayúscula, van todos iguales, etcétera. ¿Ya? El lenguaje inclusivo, les había comentado, hay un gran tema por delante y un gran desafío de volver la escritura científica, académica, más inclusiva, lo que no implica usar la E, porque la E no está normada por la RAE, que es como la institución que va a normar nuestro uso de la lengua. ¿Ya? En contextos académicos, la verdad es que eso todavía está en discusión, pero obviamente ahí nosotros podemos buscar formas de ser inclusivos. Por ejemplo, hablamos, en vez de decir solamente los alumnos, decimos estudiantes. Estudiantes incorpora en ese caso género. ¿Sí? Detalles, sutilezas en el lenguaje. Formato de citación y referencias bibliográficas, por favor, eso no puede quedar a última hora. Consejos, asignen tiempo. Por favor, asignen tiempo. Diseñen un plan para la revisión. Ojo, no mezclen niveles. O sea, primero me voy a dedicar solamente a la revisión de la estructura. Ok, bien. Pero no dejen que en realidad venga el otro nivel que es como más al interior del párrafo. Porque si no se van a tupir. Y en ese sentido no conviene estar yendo de un nivel a otro. ¿Ya? Una revisión, primero que tome un criterio. Descansa. Después, otro criterio, otro nivel por último. Ya, ahora voy a revisar mis párrafos. Me voy a quedar en los párrafos, después de haber revisado el propósito, por ejemplo. ¿Ya? Organicen las actividades, distribuyan las acciones que van a realizar. ¿Ya? Utilicen un calendario para optimizar el proceso, un cronograma. Cuando ustedes evalúen, no se recriminen, porque, ojo, ay, pero que esto tendría que haber quedado claro del principio, pero cómo tan, por ejemplo, se lo digo por experiencia, pero cómo tan tonta que esto no lo hice antes. No, no haga eso. No, su pobre autoestima, su salud mental. No, hay que tener cuidado, hay que ser amables con el proceso de revisión. Por eso, si le consideran un tiempo a la revisión, cuando ustedes encuentren errores, están a tiempo para revisar, para corregir, para reformular. ¿Ok? Y luego pueden hacer una evaluación mucho más amigable con ustedes mismos. Y aclaren dudas. Siempre es conveniente aclarar dudas. Uy, ¿esto se escribirá así o no? Uy, ¿cómo tendré que titular las tablas? ¿Los gráficos los tendré que poner así o no? No dejen pendientes. Porque si, por ejemplo, llega el momento final en que hay que hacer la entrega y quedó algo pendiente, se van a sentir muy frustrados si es que no pueden realmente revisarlo. Enlaces de interés. Bueno, Armadillo tiene muchos materiales de apoyo en su página web, así que los pueden visitar. En particular, estuvimos trabajando en un manual de lectura de habilidades orales y de escritura de manera efectiva en contextos académicos. Este manual es maravilloso, no es porque haya estado, que yo haya sido parte del equipo, pero es que realmente es un manual interactivo de muy fácil lectura, muy entretenido, quedó un material realmente muy, muy, muy bonito y muy, muy útil para que lo puedan revisar. También está en la página de Armadillo. Stilector es un programa de ayuda a la redacción de textos académicos. Ustedes ahí en Stilector pueden ingresar sus párrafos y les va a marcar, por ejemplo, las palabras que se repiten. Es muy interesante esta herramienta para poder, como en la parte de la revisión de la elaboración de párrafos, muy útil. Stilector, ¿ya? Va en el material de todas formas. Y esa ha sido la charla. Ahora abro brevemente una ronda de dudas, consultas o preguntas que ustedes puedan tener.